Bienvenidos a nuestra terraza de Gran Vía. Claro, estaba hablando con el superhéroe de la comunicación, Basilio Rogado, y empezamos a hablar de esto. Y dice, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Basilio, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Qué alegría verte en la Gran Vía, ¿no? Has vuelto a tus orígenes. Sí, hacía que no venía. Es la primera vez que vengo a Madrid Central. ¿Y qué te ha parecido? Magnífico. ¿Qué me dices? Sí. Es una idea magnífica. Ya te dije yo, tráete, puedes venir en coche, lo metes en un aparcamiento. Metes en un aparcamiento sin ningún problema. Yo pensaba, a lo mejor es que los aparcamientos están llenos, porque lo que falta es ese anuncio a la entrada de todas las entradas de Madrid Central, diciendo los aparcamientos cómo están y cómo dejan de estar. Las plazas libres, eso era un compromiso que no se ha cumplido. Sí, bueno, dijeron que lo iban a cumplir, hicieron una contrata, según parece, sí. y dijeron que tardaban 6 meses. O sea que más allá del verano todavía tampoco estará. Pero eso es fundamental, ¿verdad? Que haya la posibilidad de, cuando entras por aquí, ver con unas letras muy grandes, aparcamiento de... Sí, plazas disponibles en Los Mostenses, en la Plaza del Carmen. 43, ninguna, completo. Pues ya sabes que puedes pasar o no puedes no pasar. Pero si está libre, bueno, he venido desde Pozuelo en 20 minutos. Qué bien. Bueno, pues bienvenido otra vez, Basilio Rogado. Algunos deben morir. He de confesar que me llamaste un día y me dijiste, necesito tomar un café contigo, si te apetece, y lo echamos allí en Pozuelo, sí. Al lado de casa. Me estoy preparando esto, y te dije, esto va a funcionar. ¿Es novela policíaca, negra? Bueno, es que es una novela que no es una novela negra. En principio negra, entre otras cosas por la portada también. Sí, es verdad. Una portada que me parece que es muy atractiva para los que les guste la novela negra, y que tiene un subtítulo además que yo creo que es interesante también. Ahora vamos a entrar en es atrayente. Y es una novela negra que está dentro de un contexto que es un contexto histórico de la España y de Madrid y de toda España de los años 50 y 60, sobre todo los 60, el año concreto en el 68. La novela parte de un suceso que ocurre en un pueblo de Salamanca a finales de agosto, durante las fiestas patronales. Entonces ahí hay un suceso trágico y a partir de ese suceso se narran una serie de acontecimientos. Vamos a poner el titular del subtítulo. ¿Sí? Historia de una manada en tiempos de Franco. La palabra manada evidentemente nos retrotrae a un suceso muy reciente, y sin embargo tú lo centras en esa década de los 50-60. Justo en los años 54, que es cuando sucede el suceso y la tragedia, y luego en el 68, que es cuando se desarrolla, cuando los protagonistas ya tienen una cierta edad. Los protagonistas son... Ese remordimiento de los protagonistas... No quiero desvelar mucho, pero ese es el leitmotiv de la cuestión. El verdadero leitmotiv de la novela es el cargo de conciencia, el remordimiento, lo que supone para una persona llevar dentro de sí durante toda la vida una carga enorme de algo que has hecho cuando eras más o menos joven. Ese remordimiento hace que la vida sea un sinvivir, y que ese suceso trágico del cual fue verdugo le convierta en víctima. Y eso está todo dentro. Es una novela policíaca con la trama policíaca, con buenos y malos, y con su desenlace, como es lógico, pero además tiene el componente de la historia de España de los años 60. En ese componente está la sociología, la política, la sensibilidad de los madrileños y de los españoles de entonces, y esos son es un año, el año 68, que es donde transcurre la mayor parte de la novela. Es el año en el que hay, por ejemplo, Eurovisión, está aquí presente Eurovisión, con Serrat y con Maciel. Hay, por ejemplo, las Olimpiadas de México, la matanza de la Plaza de las Tres Culturas, el Mayo francés, está todo eso ahí dentro, y está también la política española. Mayo del 68, evidentemente, como contraposición, me ha parecido, ojeando y viendo la novela, que se recomienda y casi de obligada lectura, si me lo permiten, con la época franquista, ¿no? ¿Qué papel juega dentro de la novela? La parte política. Sí, la parte política es muy importante dentro de la novela. Porque, claro, sobre todo, está reflejado sobre todo en la censura en la radio privada. Es la época en la que empieza a moverse la ley Fraga. La ley Fraga, que fue una especie de ley trampa. Porque, claro, se acabó con la censura previa, que era muy importante acabar con la censura previa. Pero se creó la censura personal. Tú con la censura previa no tenías problema, porque tú escribías una cosa, la mandabas a la censura, como había que mandarlo a la censura al Ministerio de Información y Turismo,
resulta que te devolvían la galerada y decían vale o no vale. ¿La censura personal es autocensura? La autocensura, claro. ¿Tú contabas el cuento de Caperucita de verdad en Hora 25? Sí. En Hora 25, es cierto. Nosotros en Hora 25, ahora sabes que Hora 25 eran tres apartados. De 11:30 a 12 era la información, que además no podíamos llamarla información. Decíamos que era un programa de cuestiones actuales, que es distinto, decíamos. Claro. Un programa de cuestiones actuales. No era ni de actualidad, ni de información, ni nada, cuestiones actuales. Y durante esa primera media hora hablábamos de lo que podíamos, que casi siempre era más de lo que nos permitían, sobre todo noticias nacionales. Hasta entonces ya sabes que solamente se podían dar noticias locales en la radio, sí. Con lo cual en la radio sí que había muchas veces que había que darle leña al mono, que el mono solía ser... Bueno, menuda liaste con el mercado de Olavide. De Olavide, es decir, hubo una cosa que tuvimos ahí que asumir todos, ¿no? De repente Basilio Rogado, imagínense ustedes en la cadena SER, siendo un monstruo de la comunicación, empezó a hablar del cierre del mercado de Olavide, ¿no? Sí. Y todos nos pusimos en pie de guerra, ¿no? Pero ¿cómo es posible que se cierre el mercado de Olavide? ¿Sabes qué pasa? Que como no había otra posibilidad de meterse con nadie, ni de hablar de criticar nada, pues claro, criticábamos lo que podíamos. Tanto es así que había veces, nosotros hacíamos, ya te digo, media hora primero de información, después venía García con el deporte. Super García en Hora Cero. García en Hora Cero, en Hora 25. Bueno, era Hora 25, claro, porque luego fue Hora Cero. Y luego, a las 12:30 teníamos lo que era la recta final. La recta final era casi siempre información, debate, opinión. ¿Era tertulia ya? Había tertulia, sí, ahí se creó una tertulia que no era la primera que se creaba en la radio española, pero era de las primeras que había, sobre todo en la radio privada. Bueno, en la radio nacional habría tertulias, había de todo, pero como era todo era radio nacional, pues desde el parte en adelante, pues hay cualquier cosa. Pero nosotros, ¿y qué papel juega aquí la radio? Pues mira, la radio juega un papel muy importante porque uno de los protagonistas es un periodista que trabaja en la SER y que trabaja en el diario Pueblo. El diario Pueblo, dirigido por Emilio Romero en la época, y él trabajaba en Pueblo y él había los viajes con Pueblo y de paso hacía crónicas para la cadena SER. En la cadena SER, lo que tú contabas del cuento de Caperucita, había ocasiones que de la censura del ministerio nos llamaban por la noche. Yo cuando terminaba el programa sabía que todas las noches tenía una llamada del ministerio. Porque claro, a Eugenio Fontán, que era el presidente, no le podía llamar a la 1 de la mañana. Me llamaban a mí. Yo cuando terminaba el programa sabía que casi siempre había una llamada del ministerio. Y esa llamada del ministerio era que, Basilio, se está usted jugando no solo su carrera, sino la de la SER, porque mañana la SER la podemos cerrar, pero en este plan. ¿Y salía usted de verdad acompañado de dos guardias? Sí. Bueno, es que estamos aquí, que estamos haciendo una mirada a la Gran Vía, pero estamos enfrente de lo que era el estudio, ¿no? De Hora 25. Bueno, que sigue estando ahí la SER, ¿no? Bueno, nosotros, ya te digo, en esa tercera hora, cuando había veces que nos poníamos muy burros con el asunto, que tampoco era nada, ten en cuenta. Ahí contaban los tres cerditos en vez de Caperucita. Exacto. No contábamos pues el cuento de Caperucita, el cuento de los tres cerditos, Blancanieves, y cuando hacíamos eso en la última media hora, la llamada era, entonces claro, la llamada centralita y aquello colapsado, porque los oyentes sabían que es que hacíamos eso porque nos había prohibido la censura hacer otra cosa. Y entonces, había veces cuando hacíamos cosas que eran un poco más graves, por decirlo de alguna manera, que tampoco era nada del otro mundo, pero comparado con lo de ahora, y venían muchas veces, nos llamaban y nos amenazaban los guerrilleros de Cristo Rey por un lado, por la derecha, y los comunistas por la izquierda. Es decir, que unas veces unos y otras veces otros. Los comunistas no los comunistas de normales, sino los comunistas de la más izquierda, ¿no? Y entonces, cuando alguna vez pasaba algo de esto, en nuestro equipo había un compañero que su padre era comisario y entonces cuando pasaba algo de esto él llamaba a su padre, porque a nosotros llamábamos a la comisaría y no nos hacían ni caso, pero él llamaba a su padre y decía, oye, que nos han amenazado los estos, que nos han amenazado los otros, y entonces nos mandaban un par de números de la Policía Armada de gris, como lo de antiguo. Claro, para que se hagan una idea, lo que les decía Basilio era sonrían cuando iban por la calle, cuando ibais por aquí, por la calle La Ballesta, claro, ¿no? Vamos por la calle La Ballesta, que es cuando teníamos los coches casi siempre. Que no parezca que vamos detenidos. La calle La Ballesta además estaba siempre llena a la 1 de la mañana, pues imagínate, la calle La Ballesta no sé cómo estará ahora porque hace mucho que no voy. Pues está un poquito más despejada. Sí, pero sigue estando animada ¿o no? Sí, está animada. Sí. Bueno, pues entonces estaba muy animada y había una cantidad de chiringuitos ahí con señoras y señores ahí pasando y dejando de pasar. Y entonces nosotros pasábamos por allí y yo les decía a los policías, sonrían ustedes
para que no crean que vamos detenidos, porque además nos conocían todos y todas que pasábamos por allí, como estaban en la puerta siempre, y nosotros íbamos ahí porque aparcábamos en la zona de aparcar, y al irnos, pues nos sacaron la Habana, hola, adiós, buenas noches, no te quedas. Nosotros íbamos normalmente, siempre terminábamos el programa de 25 y nos íbamos o al Carrusel, era una discoteca que está ahí en la calle Valverde, muy cerquita de aquí, y si no, a Long Play, que también sale en la... Valverde está justo detrás de usted, de lo que estamos viendo. Pues ahí estaba Carrusel. Que nos tenemos que ir a la terraza, que lo sé, que me he pasado de tiempo, que es la historia de una manada en tiempos de Franco, que es una época irrepetible de España, que es la de los años 60, bien conocida por este monstruo de la comunicación. Y yo le voy a decir una cosa, creo que se ha pasado de tamaño, sí, pero no se ha pasado de tensión, con lo cual merece la pena leerlo, porque está uno en tensión desde que empieza hasta que acaba. Muchas gracias. Basilio Regalado, muchas gracias por haber estado con nosotros. Algunos deben morir, historia de una manada en tiempos de Franco.